Buenas tardes, hoy vamos a dar la, vamos a seguir con la unidad 6, vamos a ver el ejercicio 4, ¿sí? Vamos a leerlo y le voy a dar un rato para que lo resuelvan solos, ¿sí? El trabajador SRL se dedica a la comercialización de muebles y presta servicio de asesoramiento de decoración de interiores. Debe realizar, casi es similar al que dimos la anterior, ¿sí? Que tenían servicio y comercialización, el otro era servicio de administración. Se dedica a la comercialización de muebles y presta servicio de asesoramiento. Acá lo admito a Jacqueline, ahí está. Se dedica a la comercialización de muebles y presta servicio de asesoramiento de decoración de interiores. Debe realizar el devengamiento correspondiente al mes de abril de sus dos empleados. Tenemos sueldo básico en servicios 5.000, en comercialización 3.000. Presentismo en servicios no tiene, comercialización 320. Total de remuneraciones 5.320. Aportes patronales 22% y 17% del sueldo bruto que nos solicita el ejercicio. Registrar el devengamiento de las remuneraciones y la cancelación de las deudas derivadas, teniendo en cuenta que las mismas se cancelan el 10º día del mes siguiente. Identificar en cada caso la documentación respaldatoria. Tienen que hacer el devengamiento del sueldo y el pago, ¿sí? Devengamiento del sueldo y SAC. Así que tienen 5 minutos para ir viendo el ejercicio y planteándolo.
Estaba hablando solo, no me di cuenta. Bien, vamos a resolver el ejercicio. ¿Qué cuenta debitarían en el caso de para la liquidación del sueldo del sector de comercialización? Remuneraciones. Sería gasto de comercialización, remuneraciones o remuneraciones cuenta activo. Santino. No, en la cuenta de activo, creo. No, para el sector comercialización Ah, sí, sería sí. Sí, gasto sí. de comercialización. Hay gastos, Para el sí. sector servicios, ¿qué cuenta utilizarían? ¿Ahí van a activar o va a imputar en gasto? No, en el sector servicios creo que sí era un activo. Muy bien, en la cuenta servicio en ejecución. Recuerden que para el sector servicios, nosotros vamos a imputar servicios en ejecución, ¿sí? Tanto para el sueldo bruto como para las cargas sociales, ¿sí? Sobre las cargas sociales. En cambio, en el sector comercialización vamos a separar gasto de comercialización, remuneraciones o sueldo y jornales a pagar y gasto de comercialización, cargas sociales, ¿sí? ¿Cómo va a quedar formado el sueldo neto o el sueldo a pagar del sector comercialización y del sector servicio? Sueldo básico más que y menos que o más menos que. Más el... Tenemos que sacar el 22% del total de remuneraciones. Sí, y eso se resta o se suma. Ese 22% dijimos que era cargas sociales, ahí va a ir en su cuenta pasivo, cargas sociales a pagar o a depositar. Pero ¿cómo va a quedar el sueldo a pagar? Sueldo bruto menos qué. Los aportes patronales se suman. No, los aportes patronales eh, no se suman. Lo que se suma es si hay beneficios sociales, que en este caso no hay. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el sueldo bruto? El sueldo neto, perdón. El sueldo bruto, ¿sí? Menos las retenciones al personal, que son del 17%, ¿sí? Esas retenciones iban en la cuenta retenciones a depositar. Y es un pasivo por deuda propia o por deuda ajena. ¿Cuál, profe? Retenciones a depositar. O sea, las retenciones que le hacemos al personal en relación de dependencia para sacar el sueldo neto. Es un pasivo por deuda propia o por deuda ajena. Por deuda ajena. Por deuda ajena, bien. Ese razonamiento, más o menos, ¿sí? Lo tienen que hacer cada vez que liquidan el sueldo, ¿sí? ¿A qué sector está afectado? Lo primero es a qué sector está afectado el personal. Entonces, ¿para qué? Para determinar si voy a debitar una cuenta de gasto, o sea, lo voy a imputar a gastos, o bien lo voy a imputar a activos, ¿sí? Lo voy a activar. Y ahí voy a ver servicio en ejecución, obras en curso o mano de obra fábrica. ¿Sí? Va a depender siempre de las tareas que realice el empleado, ¿sí?
cuando decidimos imputarlo a gasto, vamos a ver al sector que se encuentra, ya sea comercialización o administración, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver la solución del ejercicio, ¿sí? Primero, vamos a liquidar las remuneraciones del sector comercialización, ¿sí? Remuneraciones de comercialización debitamos por el sueldo bruto, los 3.000 del sueldo básico, más el presentismo nos da un total de remuneraciones de 3.200 pesos, ¿sí? Tenemos sueldo bruto, ¿sí? Que está formado por el sueldo nominal más los adicionales, que en este caso adicionales remunerativos, ¿cómo? Pueden ser, para que sepan en los próximos ejercicios, presentismo, horas extra, ¿sí? Unidades producidas, por ejemplo, también forman parte del sueldo bruto. Y las contribuciones patronales, ¿sí? Gasto de comercialización. Contribuciones patronales, que es el 22% de 3.200, ¿sí? Ahí tienen el cálculo auxiliar como para que se vayan guiando. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. ¿Alguien iba a hablar? No tienen dudas. Bueno. ¿Me podría explicar de vuelta, profe? Sí, Carolina, ¿cómo no? Nosotros, el sueldo bruto, sí, está formado por el sueldo nominal más los adicionales. Sueldo nominal, 3.000, más los adicionales remunerativos, ¿sí? Porque esto nos sirve a nosotros para calcular. Recuerden que los beneficios sociales van aparte en otra cuenta. Y ahí tenemos cuáles son los adicionales remunerativos. Presentismo, horas extras, unidades producidas, ¿sí? Esos son los adicionales más comunes que van a tener acá. En la materia van a tener dos: horas extra y presentismo, ¿sí? Entonces, primero, el sueldo bruto va a ser gasto de comercialización, remuneraciones, va a estar formado por los 3.200. 3.000 del sueldo bruto, o sea, el sueldo nominal, más el presentismo. Y de ahí tenemos que calcular de ese sueldo bruto las cargas sociales, ¿sí? Que son el 22% de 3.200. Y debitamos en la cuenta gasto de comercialización, contribuciones patronales, por 704 pesos, que es el 22% de 3.200. Ahora vamos a la... ¿Ahí se entendió, Carolina? Más o menos. Sí, profe, gracias. De nada. Profe, ¿Sí? cuando era tipo una empresa de servicios, las remuneraciones van activo, es un activo. Sí, van a ir el servicio en ejecución, pero la del personal en relación de dependencia que realice esa prestación de servicio, ¿sí? Si yo tengo personal en relación de dependencia que tenés un empleado en el sector servicio y un empleado en el sector de comercialización, al empleado del sector de comercialización yo te debo imputar, ¿sí?, a la cuenta gasto de comercialización, y solo voy a imputar el servicio en ejecución el personal que realiza la efectiva prestación de servicios, ¿entiende? Sí. Siempre fíjense en qué área presta servicio, valga la redundancia, el personal en relación de dependencia, ¿sí? O presta, dependiendo siempre de la actividad de la empresa. Si una empresa que un local de ropa, generalmente todo el sueldo, todos los sueldos que va a pagar van a ir imputados a la cuenta de gasto, ya sea gasto de comercialización, ¿sí?, por los vendedores, y si tiene un sector administrativo, que es el que se encarga de las compras y de la registración contable, va a imputar los sueldos al sector de administración, ¿sí?
Bien, seguimos. ¿Qué cuentas vamos a acreditar? Primero, antes de la remuneración a pagar, vamos a ver contribuciones patronales a pagar de pasivo por 704 y retenciones a pagar, ¿sí? Que ahí entra el 17% de aportes personales. Cuando hablamos de aportes personales es la retención que se le realiza al trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Ese es el aporte personal. No tiene nada que ver con las contribuciones patronales. Contribuciones patronales paga el empleador. Aportes personales, contribuciones patronales paga el empleador y aportes personales paga el trabajador. Pero el ente, ¿sí?, actúa como agente de retención, le retiene el ente y deposita a nombre de su empleado con posterioridad, ¿sí? ¿Se entiende? Yo tomo de los 3.200 el 17% y del 544. Esas son las retenciones a pagar. Esa es la cuenta de pasivo, ¿sí?, por deuda ajena, ¿sí? ¿Y cómo calculamos esta cuenta de remuneraciones a pagar? Tomamos los 3.200, que es el sueldo básico, menos los aportes personales, o sea, menos las retenciones realizadas al trabajador. Sueldo bruto menos, ¿sí?, retenciones a pagar o aportes personales, ¿sí? No confundir con aportes patronales. ¿Se entiende? ¿Cuál es la documentación de respaldo? Este asiento se encuentra respaldado por la planilla de liquidación de haberes, ¿sí? Planilla de liquidación de haberes. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. No, bueno. Seguimos. Ahora, ¿qué tenemos que calcular o liquidar? El sueldo del sector servicios, ¿sí? Cuyo sueldo básico es 5.000 y no tiene ningún adicional, ni presentismo ni horas extra. Así que el sueldo básico es 5.000. Vamos a cargarlo en qué cuenta dijimos hoy, al comienzo de la clase. ¿En qué cuenta vamos a cargar? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? El sueldo, la liquidación de haberes del sector servicio. Del sector servicio en activo. En servicio en ejecución. En servicios en ejecución. Muy bien. ¿Y qué vamos a incluir ahí? El sueldo básico y qué más. El presentismo. Presentismo no tiene. Las que vamos a cargar también en servicio en ejecución, que no se imputan a gasto en este caso, sino que se cargan en la cuenta formadora del costo. Vamos a cargarlo en la cuenta, sí, servicio en ejecución, vamos a cargar el sueldo básico y también las cargas sociales, ¿sí? Nuestras cargas sociales son las que nos toca pagar como empleadores, ¿sí? En este caso nos ponemos el punto de vista del empleador. Lo que tiene que pagar el empleador, en este caso, para el sector servicio, o cuando presta, o cuando construye un bien, o cuando fabrica un producto, van a la cuenta formadora del costo. El sueldo básico, ¿sí?, y
las cargas sociales, ¿sí? Porque forman el costo de los productos, o en este caso, los servicios vendidos, ¿sí? Los servicios prestados, efectivamente prestados. Entonces, servicios en ejecución está formado por los 5.000 pesos de sueldo bruto más el aporte patronal, ¿sí? Sobre ese sueldo bruto, que es el 22% de 5.000 y es 1.100, ¿sí? Entonces debitamos la cuenta servicio de ejecución, cuenta de activo por 6.100 pesos. ¿Hasta acá se entendió? Se lo Sí. entiendo mucho más lento que la clase pasada, capaz, ¿eh? Bien, ahora, las contribuciones patronales a pagar el pasivo es 1.100, ahí sí separamos, en el pasivo separamos. Las retenciones a pagar calculamos el 17% sobre 5.000 y nos da 850 pesos, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo calculamos la remuneración a pagar? El sueldo bruto menos las retenciones sufridas por el trabajador o los aportes personales. En los recibos de sueldo aparece como retenciones, ¿sí? Conceptos o conceptos que restan o que deducen, ¿sí? Así que si en un recibo de sueldo tienen por un lado el sueldo, los conceptos que suman y por otro lado los conceptos que restarían o las retenciones sufridas por el trabajador, ¿sí? La diferencia entre sueldo bruto menos las retenciones más los beneficios sociales de existir o los conceptos no remunerativos formarían la remuneración a pagar, que en este caso, al no haber otros conceptos no remunerativos, es igual a 5.000 menos las retenciones sufridas por el trabajador o bien las bien llamadas también aportes personales, que son en este ejercicio del 17% sobre el sueldo bruto, y nos da que las remuneraciones a pagar son iguales a 4.150 pesos, ¿sí? ¿Cuál es la documentación de respaldo de esta? Siendo la planilla de liquidación de haberes. Lo mismo, la misma documentación de respaldo que la planilla, que la liquidación de haberes del sector comercialización, ¿sí? Puede ser planilla de liquidación de haberes, también pueden poner el libro sueldos, pero generalmente se utiliza la planilla de liquidación de haberes. El libro sueldo no es, digamos, una documentación de respaldo de los asientos, porque en sí es una documentación de respaldo legal, lo exige la ley, ¿sí? La ley de contrato de trabajo. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno. Bien. Seguimos. Ahora, ¿qué vamos a liquidar? El que vamos a liquidar, chicos, ¿qué nos falta liquidar? ¿Las deudas? No las deudas. Que una vez que vengan el sueldo, ¿qué tienen que vengar también?
que hay que liquidar mes a mes junto con el sueldo. Liquidamos y después cada 6 meses se paga. ¿No es el SAC? El SAC, así es. El SAC. El SAC. Entonces, ¿cómo calculamos el SAC? El SAC sigue, a ver, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, si nosotros cargamos los gastos de comercialización, ¿sí?, en la cuenta remuneraciones, vamos a tener que cargar, ¿sí?, en gasto de comercialización el SAC, ¿sí? Gasto de comercialización, SAC. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Va a ser la 12ª parte del sueldo del mes, del sueldo liquidado. Va a ser 3.200 dividido 12. Y tenemos gasto de comercialización. Podemos cargarlo en remuneraciones o bien en SAC. Gasto de comercialización, SAC. ¿Sí? Va a ser por 267 pesos. 3.200 y 12. Les puede dar, a ver, vamos a calcular exactamente con la calculadora. Tenemos. Y abre 3.200 dividido 12. Es 266,66. 6667 es un número periódico. Póngale 267. No hay problema. ¿Sí? Y también nos queda devengar las contribuciones patronales sobre SAC. Contribuciones patronales, gasto de comercialización, contribuciones patronales, o bien gasto de comercialización, contribuciones patronales sobre SAC. Y hay dos formas de calcularla. Una es el 22% sobre los 267 pesos, o bien 704, que ya teníamos calculado acá arriba, dividido 12. Y nos da 58,66, 59 pesos. ¿Sí? Si quieren ponerle 58,67, no hay problema. Pónganle, o pónganle 59 para redondear, no hay problema. No nos va a hacer más ricos ni más pobres, ¿sí? No es significativo la diferencia. Gran palabra que van a escuchar mucho en contabilidad, la significatividad, ¿sí? Sí, ¿qué significa que la información, que el valor que yo ponga sea significativo o no? Que me cambie una decisión que yo tome, ¿sí? Si yo pongo 590 en vez de 59 en el devengamiento, me va a cambiar las decisiones que voy a tomar, ¿sí? Eso es lo que hace que sea significativo, ¿no? Se afecta la decisión que va a tomar el usuario de la información. ¿Hasta acá se entendió qué cuenta editamos para el devengamiento de las del SAC de comercialización? Sí, profe. Sí, profe. Bien, estamos en el ejercicio 6, en el último ejercicio de la unidad 6. ¿Sí? Y devengamos. ¿Contra qué cuenta se cancela? ¿Cómo se completa este asiento? Acreditando las cuentas de un pasivo. Provisión para SAC y provisión para contribuciones patronales sobre SAC. ¿Cuál es la diferencia entre contribuciones patronales a pagar o contribuciones patronales sobre SAC a pagar y una cuenta que se llama o SAC a pagar y una cuenta que se llama provisión para SAC? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál
¿Qué creen ustedes que es la diferencia? Lo dijimos en la clase pasada, si estuvieron atentos van a saber cuál es la diferencia. La diferencia entre provisión para SAC y cuál más, profe. Y una cuenta que se llame saca pagar. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son de pasivos, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿No era un anticipo de pago? No, la diferencia está en que la provisión, la cuenta provisión, si ya sea provisión para SAC o van a ver más adelante en otras materias, provisión para impuesto a las ganancias, son cuentas de pasivo que me muestran un pasivo cierto, ¿sí? Cierto al momento de la liquidación, sea al momento del devengamiento, el pasivo existe, pero que todavía no es exigible, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos devengando el SAC, en este caso estamos devengando el SAC, pero el SAC todavía no es exigible, recién se va a hacer exigible ¿cuándo? En junio, ¿sí? Y en diciembre, que son los dos momentos en que se difiere, ¿sí? La liquidación y pago del SAC. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué el pasivo es cierto y no exigible, pero no exigible? Es como que le está avisando que tiene que pagar después. En realidad, sí. No es que vos le estás avisando, ¿sí? Lo que se hace es lo siguiente. El pasivo existe, vos lo estás calculando, vos lo estás determinando ya, pero por cuestiones, en este caso, legales, ¿sí? Ese pasivo todavía no se vuelve exigible. Se va a volver exigible cuando se cumplan los presupuestos establecidos en la ley, que sea junio o que sea diciembre para liquidar y abonar el SAC, ¿sí? ¿Qué pasa con el SAC? ¿Por qué nosotros lo calculamos ahora, lo devengamos ahora? Para una correcta correlación, ¿sí? Entre la liquidación de sueldos, ¿sí? Que es el hecho sustancial base y que proviene de tener personal en relación de dependencia y cumplir la normativa. La norma dice que el SAC se devenga en junio y en diciembre, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es la mejor remuneración del semestre. Nosotros fuimos devengando los sueldos todos los meses, entonces la idea es, yo devengo el sueldo y ese devengamiento de sueldo ya me genera el futuro compromiso con el aguinaldo o con el SAC, el sueldo anual complementario. Entonces lo devengo, ¿sí? ¿Se entiende? Lo devengo mes a mes y en junio, con el sueldo de junio, veo cuál fue el mejor salario del semestre y lo divido por 2 y ajusto, de ser necesario, la cuenta provisión para SAC y la cancelo contra SAC a pagar, que vamos a ver más adelante cómo se hace, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Entonces tenemos remuneraciones de comercialización, contribuciones patronales de comercialización, provisión para SAC y provisión para contribuciones patronales sobre SAC. ¿Cuál es la documentación de respaldo de esto? La planilla de cálculo o bien la minuta contable. En realidad va a ser siempre la minuta contable. Chicos, este ejercicio, aunque yo lo suba hoy voy a subir la clase de la semana pasada que me olvidé. Los videos no son para que los miren solamente, sino para que miren y los resuelvan a los ejercicios. Porque si ustedes miran el cálculo que yo hice no tiene sentido. ¿Sí? Ponen y copian, es lo mismo.
Ustedes tienen que agarrar calculadora, lapicera, hacer los ejercicios y después controlar con el video, ¿sí? Tienen una ventaja que no tiene el alumno que cursaba de manera presencial. ¿Sí? Nosotros les subimos los videos, queda en la nube y lo pueden ver cuando quieren. Si ustedes antes no venían a clase en la presencialidad, no lo podían ver. Y ahora ustedes lo pueden ver un sábado a la noche, un sábado a la siesta, un sábado a la mañana, un domingo, ¿sí? Un día están desvelados, no pueden dormir y bueno, se ponen a ver el video y se duermen por lo menos, pero pudieron hacer un ejercicio capaz o pudieron cerrar un tema que les quedó dando vuelta o algo. Es una ventaja eh, de esto que estamos viendo, la virtualidad, ¿sí? Más allá de los pros y los contras, y más allá de la formación que los docentes tengamos, sobre todo que la mayoría estamos formados para la presencialidad y la remamos a esto, también es de ustedes, ¿no? No se queden viendo el video, miran y copian nomás, sino que vayan resolviendo, vayan practicando. Por eso es que le insisto tanto en que hagan las actividades del aula virtual, hagan los ejercicios, ¿sí? Así también se van adaptando a cómo se los evalúa, ¿sí? Bien, después de este momento paternal, seguimos. Y ahora nos queda ver la liquidación del SAC de servicio en ejecución. Les doy unos minutos que ustedes lo resuelvan y después controlamos cómo queda, ¿sí? Bien, seguimos entonces. A ver, ¿qué cuenta debitarían ustedes
para devengar el SAC del sector servicios. Para devengar el SAC de servicio, dijo profe. Sí. Primero la cuenta SAC. Ajá. Cuenta SAC van a usar. Usaron servicio en ejecución cuando liquidaron el sueldo. ¿Van a usar la cuenta SAC ahora para mandar a gasto? Es razonamiento, ¿eh? La contabilidad es razonamiento, gran parte de la contabilidad. Van a usar la cuenta, ¿sí? Servicio en ejecución, ¿sí? Si ya cargamos al activo, ese devengamiento exact también forma parte del costo de la prestación del servicio. Van a ir los 5.000 más el 22% de los 5.000 dividido 12, ¿sí? Va a ser 6.100 dividido 12 en servicios en ejecución. Ahí toma los 417, es 5.000 dividido 12, más 1.100 dividido 12. Eh, 6.100 dividido 12 es 508,33. 508, 509, lo mismo. Si lo separamos cuando hacemos la provisión para SAC. ¿Por qué? Porque la provisión para SAC va a ser 5.000 dividido 12, ¿sí? 5.000 dividido 12, 417, y provisión para cargas sociales sobre SAC o contribuciones patronales sobre SAC va a ser el 22% de 417, que va a ser 417 por 22%, 417 por 22%, es 91,74, 92, ¿sí? O 1.100 dividido 12, 91,67, el mismo resultado. ¿Cuál es la documentación de respaldo? La minuta contable. ¿Hasta acá alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? Bueno. No. ¿Qué nos falta ver ahora? Nos falta ver, ¿sí? La cancelación de los pasivos. ¿Qué pasivos vamos a cancelar? Remuneraciones a pagar, aportes patronales a pagar o cargas sociales a pagar y las retenciones a depositar. ¿Contra qué cuenta vamos a acreditar? Banco o caja. Generalmente vamos a acreditar la cuenta banco, cuenta corriente. Así que hagan el asiento de la cancelación de las deudas laborales y ya lo controlamos, ¿sí?
Bien. Vamos a ver el asiento. Remuneraciones a pagar por el total de los 2.656 y los 4.150, 6.806, contribuciones patronales a pagar 1.100 y 704, y retenciones a depositar 544 y 850, son un total de 1.394. Debitamos estas cuentas y cancelamos estas cuentas contra Caja Banco por 10.004. ¿Cuál es la documentación de respaldo? El recibo de sueldo, ¿sí? Y en realidad la nota de débito bancaria, ¿sí? Y el VEP, el volante electrónico de pago por las remuneraciones y las retenciones pagadas, ¿sí? Porque se pagan hoy en día a través de volante electrónico de pago, o sea, por home banking. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Vamos a ver el ejercicio 1. Vamos a ver y con eso vamos a terminar. Vamos a verlo nomás porque están... La indecisión. Empresa que se dedica a la comercialización de artículos de regalería. Practicó la liquidación de las remuneraciones correspondientes al mes de septiembre del 2018 del personal afectado a tareas administrativas según el siguiente detalle. Sueldo básico 1.500, presentismo 100, horas extra 200, retención al personal 350, contribuciones patronales 420. Se le dan los valores. Identifique el impacto patrimonial que produce cada elemento de la liquidación de haberes. Con respecto al ejercicio anterior, ¿cuándo? Volvemos, antes de ir a eso que me olvidé de decirles. En el asiento del sector, la liquidación de haberes del sector comercialización, ¿qué tipo de variación es esta? ¿Permutativa o modificativa? Modificativa. Modificativa. También lo va a hacer la liquidación del SAC de dicho sector, ¿sí? También va a ser modificativa. Servicio en ejecución. La liquidación del sueldo del sector servicios que cargamos a una cuenta de activo va a ser permutativa, una variación permutativa o modificativa. Permutativa. Permutativa. Y también va a ser permutativa la liquidación del SAC, ¿sí? Y el pago del sueldo, la cancelación de los pasivos generados en las liquidaciones de sueldo es una variación permutativa o modificativa. Permutativa también es profe. Permutativa, muy bien. El pago, ¿sí? Independientemente de que la, la, la operación, ¿sí? De la que provengan sea modificativa, ¿sí? La cancelación de los pasivos siempre va a ser una variación patrimonial permutativa, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. ¿Cómo hicieron el haciendo el ejercicio 1? ¿Qué cuentas debitaron?
¿Qué cuenta van a debitar? Creo que remuneraciones, profe, primero. Remuneraciones. ¿De qué sector? ¿A qué sector? Comercialización, gasto en comercialización. Gasto de comercialización, muy bien. ¿Por qué valor? $1.800. 1800, muy bien. Después, ¿qué más? Contribuciones patronales. Muy bien. Gasto de comercialización, administración. Gasto de administración, contribuciones patronales, ¿por cuánto? ¿Por qué valor? Por 420, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cómo sigue después? Retenciones a pagar. Sí, ¿por cuánto? 350. Bien. En el haber, ¿no? Sí, sí, el haber. ¿Qué más? Contribuciones a pagar por 420. ¿Y cómo quedarían las remuneraciones a pagar? Es un pasivo, ¿no, profe? ¿Contribuciones patronales a pagar? Claro, el que va en el haber que usted mencionó recién. Sí, por supuesto. ¿Cómo quedan las remuneraciones a pagar? $1.500, profe. 1500, tenés 1800, menos qué valor. Mil quinientos no es. Es 1500 sueldo básico, más presentismo, más hora extra, menos qué. Y menos las retenciones al personal, profe. Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría el sueldo a pagar? 1.450. Mil cuatrocientos Ah, cierto, cincuenta. el aporte del personal. Muy bien. ¿Y qué quedaría? ¿Qué tipo de variación generaría este asiento? Profe, ¿puede explicar lo último, por favor? Tiene el sueldo a pagar, ¿sí? Está formado por el sueldo básico más los conceptos remunerativos, ¿sí? Que son premios por presentismo y horas extra, menos las retenciones al personal. Ah, entiendo, sí. Ahora, ¿qué tipo de variación genera este asiento? ¿Permutativa o modificativa? ¿Qué tipo de variación genera? Debitaron cuentas de gasto y acreditaron cuentas de pasivo. Modificativa. Modificativa, muy bien, Carolina. Y acá tenemos el asiento, remuneraciones, gastos de administración, remuneraciones,
gastos de administración, contribuciones patronales, remuneraciones a pagar 1.450, retenciones a pagar 350 y contribuciones patronales a pagar 420. ¿Cuál es la documentación de respaldo de este asiento? Planilla de liquidación de De haberes. Muy haberes. bien. Planilla de liquidación de haberes. Bien. Y nos queda el devengamiento del SAC. ¿Cómo sería el devengamiento del SAC? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo es la liquidación del SAC para este ejercicio? ¿Cómo quedaría el asiento? Ahí sería provisión porque todavía no es diciembre, creo. Exacto. Pero ¿cómo quedaría la liquidación del SAC, el devengamiento del SAC? Remuneraciones comerciales, ¿no es? Gasto administración, fíjense el sector, gasto administración. ¿Cómo lo calculo el SAC de ese sector? El sueldo bruto dividido 12. Muy bien. O sea, va a ser los 1.800 dividido 12, ¿sí? 1.800 dividido 12. Y las contribuciones patronales sobre SAC, ¿cómo van a ser? ¿Cuál fue su pregunta, profe? Que no escuché. ¿Cómo va a ser la liquidación del SAC de las contribuciones patronales, la administración? Y hay que hacer las contribuciones patronales dividido 12. Muy bien, 420 dividido 12. Tenemos 1.800 dividido 12, 150. Y 420 dividido 12 es 35. ¿Sí? Remuneración, administración o gastos de administración, remuneraciones. O gasto de administración SAC. ¿Sí? Y contribuciones, gasto de administración, contribuciones patronales. ¿Qué cuentas vamos a acreditar? Provisión para SAC ¿Y qué más? y otra de provisión era. Provisión para contribuciones patronales sobre SAC. ¿Qué tipo de variación
este asiento de devengamiento del SAC? Permutativo. No. Es modificativa. Miren las cuentas, chicos. Las cuentas que ustedes están utilizando. Gastos de administración, remuneraciones, gasto de administración, contribuciones patronales. Ya, si la liquidación de sueldos, háganse esta regla mnemotécnica si es que les cuesta entender cuándo es modificativa y permutativa, o les cuesta en el devengamiento del SAC ver si es permutativa o modificativa. Si la liquidación de sueldos, ¿sí?, fue o me generó una variación patrimonial modificativa, el devengamiento del SAC también me va a generar una variación patrimonial modificativa, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ¿y si fuera diciembre o julio también sería igual? ¿O no? Sería el devengamiento, es igual. Una cosa ya sería después cuando la deuda se vuelve exigible. Cuando la deuda ya se vuelve exigible, se hace una variación permutativa nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos ya tenés devengado el SAC que corresponde y lo que haces es cancelar la provisión para SAC y acreditas, sí, el SAC a pagar, ¿sí? Y hacer el resto de lo haciendo, vamos a ver más adelante, ¿sí? Y después, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba la cancelación de los pasivos. O sea, vamos a cancelar estos pasivos, ¿sí? Estos tres. Remuneraciones a pagar vamos a debitar, las retenciones a pagar vamos a debitar y las contribuciones patronales a pagar vamos a debitar contra caja y banco. ¿Qué tipo de variación es el pago del sueldo y la cancelación de los pasivos derivados de la liquidación? ¿Qué tipo de variación es esta? Este asiento. Están cancelando un pasivo contra un activo. Permutativas. Permutativa, muy bien. Es una variación patrimonial permutativa. ¿Vamos? ¿Copiaron ya? Bien. Dimos hasta el ejercicio, o sea, controlamos más o menos hasta el ejercicio que tenían que hacer ustedes. Se nota que ni lo hicieron. Hagan los ejercicios, practiquen la actividad en el aula virtual, ¿sí? Yo voy a poner ahora el foro en el aula virtual. Hoy voy a poner el foro en el aula virtual de cómo nos va a quedar para que ustedes pongan las preguntas para el repaso que es el miércoles, sí, y si les surgen otras dudas después, y no sé si vamos a tener otro repaso, no está planificado, pero por lo menos vamos a poder ir contestándole esas dudas que tengan, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Profe, el parcial entraría de la 1 a las 7, la unidad 1 a las 7. Sí, de la 1 a las 7. O sea, el primer parcial más las unidades 5, 6 y 7.
Gracias. ¿Va a ser, profe, de la misma metodología, digamos, que el primer parcial? Sí, 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 la misma metodología. Vamos a seguir en el aula virtual. Ya la utilizamos el año pasado y este año la vamos a volver a utilizar. Creo que funciona muy bien. Por eso es la importancia, recalco, de realizar las actividades en el aula virtual para que le agarren el ritmo al aula virtual, ¿sí? Y practicar los ejercicios, practicar, 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 no hay otra. No, no. La contabilidad es práctica, es bastante repetitivo, sí, pero es práctica también. Por ende, es más de práctica. ¿Alguna otra duda? ¿El video de la clase anterior va a subir, profe? Sí, ahora ya me lo pongo a subir. Así que para dentro de media hora, por ahí una hora, va a estar ya disponible en YouTube, en el canal. Y vamos a ver si me alcanza el tiempo para subir esta clase. ¿No hay dudas, chicos? No, profe.